Ayer estuvimos estudiando el libro Misioneros de la Luz y habíamos hablado sobre lo que es el completista, como bien menciona Rocío. Son espíritus que alcanzan ya un nivel tal que pueden regresar al mundo espiritual y ya pueden hacer uso de su voluntad para tener un cuerpo espiritual que le permite ascender a niveles muy altos o regresar a la tierra en misión, ¿no? Esos son los misioneros que vienen a la tierra y siempre marcan su paso por la tierra. Bien, vamos a continuar con este estudio. También aprendimos sobre el cuerpo humano, ¿no? Del tesoro que es el cuerpo y cómo debemos de cuidarlo. Muchas veces lo descuidamos y no valoramos nuestro cuerpo cuando es una obra maravillosa de la creación, de la evolución. Vamos entonces a continuar en el capítulo 15, fracaso se llama este capítulo. Dice, verificando mi aprovechamiento en el caso de Segismundo, Alejandro, siempre tan gentil al despedirse de los constructores, se dirigió a su director aseverando: le agradezco a usted, Apulio, todo cuanto hizo por André en estos últimos días. Nuestro compañero no olvidará su amable participación y ejemplos. El director sonrió y me dijo algunas palabras de estímulo, y cuando se disponía a salir, en definitiva, mi orientador le contestó: pero nuestro amigo necesita consolidar las enseñanzas recibidas. André acompañó un caso normal de reencarnación, en el cual un esposo honesto cedió inicialmente a nuestros ruegos para que Segismundo renaciese con la imprescindible serenidad. Vio de cerca a un corazón maternal sensible y delicado, y permaneció estudiando en una alcoba conyugal, defendida por el poder sagrado de la oración y reconfortada por la protección del plano superior. No obstante, sería justo que observase algún proceso diferente, de los que existen por ahí por centenares, en los que enfrentamos toda clase de obstáculos. De ese modo quedaría habilitado para conocer la extensión y complejidad de nuestro esfuerzo en defender a compañeros imprevisores que menosprecian la responsabilidad moral huyendo de los compromisos. Me parece que me he salteado un capítulo. Sí. Sí, doctor, estamos en el capítulo 13, la reencarnación. Y entramos al 14, ¿no es cierto? No, nos toca el 13. El 13. ¿13 seguro? ¿No hizo sí, el 13? No, porque el capítulo 11 lo hemos hecho a mitad con el 12 y toca el 13. Claro. Sí, Connie también estaba acá alerta, avisando. Sí. Me doy cuenta de que no tiene sentido lo que estoy diciendo, porque ya supuestamente ya reencarnó y estábamos viendo la reencarnación. Claro, nos toca la reencarnación en el capítulo 13. Capítulo 13, bien, sí. igual. Vamos a aprovechar todo. Ya. Listo. Está culiando, sí, tantos amigos. Es largo ese capítulo, ¿no? ¿Qué página es esa? 178, doctor. Ah, con razón, no está gastando. Y ahí está. Sí, 78. 178 dices.
Sí, 178, capítulo 13, la reencarnación. 178. ¿Ah? 178, 78. No puede ser, estoy en la 178 y no está la reencarnación. Yo acá estoy en la 170, perdón, 182, doctor. Ay, Sí. estamos mal todos, ¿no? No, pero acá en el coso me dice 178, pero acá en el libro y la página 182, perdón. Ahí está, capítulo 3, reencarnación ya. Cuando Alejandro me invitó a visitar en su compañía el ambiente doméstico de Adelino y Raquel, donde tendría lugar la reencarnación de Segismundo, me sentí dichoso y emocionado. Entonces vamos a aprender cómo es una reencarnación, ¿no? De mi espíritu emanaba una profunda alegría, pues era la primera vez que tendría conocimiento directo del fenómeno reencarnacionista. Desde los primeros tiempos de estudio en el campo de la medicina, me fascinaban las leyes biogenéticas. Sin embargo, nunca tuve la ocasión de intensificar observaciones y especializar experiencias. En la colonia espiritual a la que me condujeron la providencia de Dios y la generosa intersección de los amigos, había recibido muchas veces lecciones referentes al asunto, pero hasta entonces nunca había visto de cerca el proceso de inmersión de la entidad desencarnada en el campo de la materia densa. Debido a eso, acompañé al serviciero orientador con agradable y ansiosa expectativa. Alejandro me explicó, por exceso de gentileza, que en otro tiempo había recibido muchos favores de los personajes envueltos en aquel caso de reencarnación y que se sentía feliz por la oportunidad de serles útil. Entonces, Alejandro ya había conocido a estos que iban a reencarnar. Comentó las dificultades del servicio de liberación espiritual y exaltó la ley del bien, que llama a todos los hijos de la creación al concurso fraterno y a los servicios intercesorios. Acuérdense, la intercesión es cuando un espíritu ayuda a un encarnado. Se llama intercesión. Después de confortante e instructiva conversación, alcanzamos el hogar de Adelino, deliciosamente situado en un pintoresco solar suburbano, con nido gracioso rodeado de colinas de vegetación. Eran las 18 horas aproximadamente. Con sorpresa observé que Herculano nos esperaba en la puerta. El instructor me informó que había informado al amigo sobre nuestra visita, recomendándole que trajera a Segismundo para realizar el trabajo de aproximación. Vayan viendo las etapas de la reencarnación. Van a hacer la aproximación. El compañero nos saludó afectuosamente y se dirigió a mi orientador aclarando: Segismundo vino en compañía y nos espera adentro. Fue una excelente medida, dijo Alejandro de buen talante. Consagraré a nuestros amigos la noche ya próxima. Veremos lo que es posible hacer. Entramos. El matrimonio Adelino Raquel tomaba la refección de la tarde, o sea, tomaba el lonche, refección le llaman ahí, junto a un niño en el que adiviné al primogénito de la casa. O sea, ya tenían un hijo, esta pareja. No lejos, acomodada una silla de descanso, reposaba una entidad que se levantó inmediatamente al percibir nuestra presencia, dirigiéndose particularmente al encuentro de mi orientador, que le abrió los brazos cariñosamente. O sea, hay un espíritu sentado en una silla. Y cuando entran ellos, se levantan porque conocía a Alejandro. Herculano cerca de mí me explicó discretamente: es Segismundo, el que va a reencarnar. Ven, el que va a reencarnar ya viene a ver dónde va a reencarnar. Noté que el desencarnado se abrazara a Alejandro, llorando convulsivamente. Había mencionado que Alejandro lo conocía, por eso dijo que él tenía mucho gusto de ayudar en esta reencarnación. El instructor la acogía como a un padre, y después de oírlo por algunos minutos le dijo compasivamente: cálmese, mi amigo. ¿Quién no tendrá sus luchas, sus problemas, sus dolores? Y si todos somos deudores unos de otros, ¿no será motivo de júbilo y de glorificación recibir las sublimes posibilidades de rescate y de pago? Porque cada encarnación, queridos hermanos, es para rescatar y para pagar deudas que traemos. No llore, dice. Nuestros hermanos están comiendo. No debemos perturbarlos emitiendo fuerzas magnéticas desalentadoras. Porque el magnetismo que emite un espíritu bueno va a favorecer el hogar. Pero si es un espíritu atrasado, en este caso perturbado, va a emitir fuerzas magnéticas negativas. Entonces va a afectar
la tranquilidad de la casa. Y reubicándolo en el amplio sillón, como si Segismundo estuviese debilitado y enfermizo, continuó: tenga valor. La próxima oportunidad es divina para su futuro espiritual. Organizaremos las cosas, no tenga recelos. La próxima oportunidad quiere decir que la anterior encarnación había fracasado. Por eso venían muchas deudas. Entonces es una nueva oportunidad. Y preguntaron cuántas veces se reencarna, las cantidades de veces que necesites. No hay un número. Tenga valor, dice. No obstante, amigo mío, dijo el interlocutor, anegado de lágrimas, presiento grandes obstáculos. Claro, el espíritu sabe de que lo que ha hecho mal tendrá que rescatarlo. Y por eso presiente que va a tener muchas complicaciones en esta nueva existencia. Y acentuaba en tono humilde: reconozco que fui un gran criminal, fíjese la deuda que tiene, un gran criminal, pero pretendo redimir mis culpas. Ese es el arrepentimiento. Adelino, a pesar de la promesa que hiciera en la esfera espiritual antes de reencarnar en la presente recapitulación, olvidó el perdón a mis antiguos errores. O sea que Adelino y Segismundo ya habían estado en el mundo espiritual y se habían prometido a Adelino de que iba a reencarnar y lo iba a ayudar, que lo perdonaba. Pero una vez que reencarnó, se olvidó de ese perdón. Hizo lo que presentía, por eso es que Adelino no quería que reencarnara a Segismundo en su familia. Alejandro, que lo oía enternecido, sonrió paternalmente y dijo: vamos, Segismundo, ¿por qué envenenar el corazón? ¿Por qué no disculpa usted a su vez? No complique su propia situación abrigando injustificable desánimo. Levante sus energías, amigo mío. Colóquese en la situación del exadversario, víctima en otro tiempo de su acto impulsivo. Por eso es que cuando reencarnan enemigos del pasado, el que ahora está enojado es el que a su vez fue víctima en la anterior encarnación. No puede perdonar. Y el que viene y en esta vida es el afectado, es que se ha arrepentido y no entiende el por qué no le perdona y se ha venido a redimir, a rescatar esa deuda. Entonces, cuando uno diga, yo no le soporto a otra persona, o uno dice, no sé por qué me trata mal mi mamá, mi papá, mi hermano, porque tú en la vida pasada le hiciste daño. Entonces estás pidiendo demasiado de que esa persona te tenga consideración así de la nada. Tienes que ganártela. Si no, sería fácil. Bueno, yo te hago un daño y en la próxima, bueno, tú me perdonas y listo. No. Por eso es que vienen juntos, para que el que fue ofendido en la vida pasada perdone, aprenda a amar al que lo ofendió en el pasado. Y el que lo ofendió en el pasado aprenda a pedir perdón, se vuelva el servidor del afectado. Por eso hay casos en que la madre, por ejemplo, no soporta al hijo, no soporta a la hija, y el hijo o la hija son los que están al lado de la mamá, acompañándola en su vejez, cuidándola, y la madre los desprecia, no te quiero, ¿verdad? Y quiere a otro hijo, porque es el que está pegado y hasta suplicándole ser aceptado o a la ayuda que le está dando. Ser con una madre o un padre desagradecido, él insiste porque sabe que tiene que rescatar su deuda. Y al hacer eso está rescatando su deuda. Si el papá, la mamá o el que está enemigo no lo perdona, ya es tema del enemigo. Tendrá que tendrá en su siguiente encarnación también afrontar las consecuencias de haber hecho daño. No, dice, tenga calma y prudencia. No pierda la bendita ocasión de tolerar algo desagradable a sus sentimientos a fin de reparar el pasado y atender a las necesidades del presente. ¿Ven? Vamos, equilíbrese. El momento es de gratitud a Dios y de armonía con los semejantes. Segismundo enjuagó los ojos, sonrió con esfuerzo y murmuró: tiene razón. Herculano, que lo contemplaba enternecido, entró en la conversación agregando: él ha estado muy abatido, desanimado. Es natural, dijo Alejandro con decisión, porque en tales circunstancias
el individuo sufre ciertos desequilibrios en vista de las necesidades de regreso a la carne. Pero Segismundo ha llevado muy lejos el fenómeno, acentuando sus propios sentimientos con expectativas e injustificadas inquietudes. Fijando más detenidamente su atención en el matrimonio que se mantenía a la mesa, dijo afectuosamente: observemos a Adelino y a Raquel. Veamos la cooperación que pueden recibir. Lo acompañamos en silencio. El jefe de la casa permanecía taciturno, conversando con la esposa tan solo por monosílabos. Se notaba que la compañera se esforzaba, no obstante, él continuaba casi sombrío. ¿No se cerró el negocio que esperabas?, interrogó la esposa, intentando la conversación afectiva. No, respondió él secamente. ¿Pero continúas interesado? Sí. ¿Viajará la próxima semana en caso de que no se realice el negocio antes del domingo? Tal vez. Éramos monosílabos. No, sí, tal vez. La esposa hizo una larga pausa, algo desanimada, argumentando enseguida. ¿Qué disculpa presenta la compañía en vista de semejante demora? El marido la miró fríamente y respondió lacónico: ninguna. A esta altura Alejandro hizo un gesto significativo con la cabeza y preocupado nos dijo: verdaderamente la condición espiritual de Adelino es de las peores, porque el sublime amor del altar doméstico anda muy lejos cuando los cónyuges pierden el gusto de conversar entre sí. En semejante estado psíquico, de modo alguno, podrá ser útil a nuestro propósito. Cuando hay desavenencias en la casa, no se hablan, o se hablan, sí, no, no, tal vez, ¿qué te importa? ¿No? Ese tipo de... Entonces el ambiente es malo, pues malo para todos. Entonces no iba a ser bueno para los propósitos que tenía la espiritualidad. Claro que si hablan así, ni siquiera se iban a dar un besito, y necesitaban que ellos tuvieran intimidad. Dice: Alejandro se levantó, dio algunos pasos alrededor de la reducida familia y se dirigió a nosotros afirmando: procuraré despertarle la fibra sensible del corazón con el fin de prepararlo convenientemente para que nos pueda oír esta noche. Y diciendo así, el dedicado orientador se aproximó a la criatura, un bello niño de unos 3 años, y le colocó la diestra sobre el corazón. Vi que el pequeño se sonrió mostrando un nuevo brillo en sus ojos azules, diciendo con inflexión de infinito cariño: mamá, ¿por qué papá está triste? El dueño de la casa levantó la cabeza con admiración, al paso que la esposa respondía conmovida: no lo sé, Juancito, debe estar preocupado con los negocios, hijo mío. ¿Y qué son negocios, mamá?, volvió a preguntar la ingenua criatura. Son las luchas de la vida. El niño miró a su madrecita con atención y preguntó de nuevo: ¿papá está alegre en los negocios? Sí, respondió la señora sonriendo. ¿Y por qué está triste en casa? Mientras el padre seguía el diálogo fuertemente impresionado, la esposa cariñosa aclaró al niño con paciencia: en la lucha de cada día, Juancito, tu papá debe estar contento con todos y no debe ofender a nadie. Lo que te parece tristeza es cansancio del trabajo. Cuando él regresa al hogar, trae consigo muchas preocupaciones. Si tu padre debe mostrarse en la calle cordial y alegre con todos, para no herir a los demás, no sucede lo mismo aquí, donde se encuentra a gusto para reflexionar en los problemas que le atañen de cerca. Esto es el hogar, hijo mío, donde se siente con el derecho de no esconder sus íntimas preocupaciones. El niño escuchó atento, dividiendo sus miradas afectuosas entre el padre y la madre, y dijo: qué pena, ¿verdad, mamá? El jefe de la familia, tocado en las fibras recónditas del alma por la ternura del hijo y por la humildad sincera de la compañera, sintió que la nube de sombra de sus propios pensamientos daba lugar a sensaciones de reposo y de alivio reconfortante. Sonrió repentinamente transformado y se dirigió al pequeño con una inflexión de voz: ¿qué idea es esa, Juancito? No me siento entristecido. Además, estoy muy contento como en el último día de nuestra excursión a la sierra. Tu mamá te explicó muy bien lo que me sucede. Cuando tu papá esté silencioso, no quiere decir que se encuentre desalentado. A veces es preciso callar para pensar mejor. La dueña de la casa mostró una amplia sonrisa, observando el cambio brusco del compañero. A su vez, el niño no disimulaba el júbilo en su semblante infantil. Cuando el padre terminó las explicaciones afectuosas, siempre envuelto en las irradiaciones magnéticas del bondadoso instructor, se dirigió nuevamente al jefe de la casa preguntando: papá, ¿por qué no vino usted a rezar por la noche conmigo?
El padre cambió una expresiva mirada con la esposa y dijo: he tenido siempre mucho que hacer por las noches, pero hoy volveré más temprano para acompañarte en las oraciones. Y sonriendo con paternal alegría añadió: ¿ya sabes orar solito? El pequeño respondió satisfecho: mamá me enseña todas las noches a rezar por usted. ¿Quiere verlo? Y abandonando los cubiertos, miró instintivamente hacia lo alto y con las manos unidas recitó: Dios, guarda a papá en los caminos de la vida. Dale salud, tranquilidad y valor en la lucha de cada día. Que así sea. El padre, que se presentara tan impenetrable y rudo al principio, mostró sus ojos con lágrimas, sensibilizado en las fibras más íntimas, y mirando tiernamente al hijo murmuró: estás muy adelantado hoy. Estás muy adelantado. Hoy, Juancito, oraré también. Con el alma despejada ahora, Adelino contempló a la compañera, orgulloso de poseer su devoción, y dijo: las palabras de Juancito me hicieron mucho bien. Traía el corazón desalentado, oprimido. Yo mismo no sabría definir mi estado de alma. Hace muchos días mis noches son agitadas, llenas de aflicciones y de pesadillas. He soñado que alguien se aproxima a mí sistemáticamente como un enemigo vigoroso. A veces le doy gracias a Dios al despertar por las mañanas, porque me siento mejor dando frente a las máscaras humanas que soñando durante noches enteras cruelmente. Bueno, eso también, eso de soñar en la noche y cruelmente unas pesadillas, la culpa era de Adelino, que no hacía oración, no oraba por protección. Eso yo siempre les indico: oren por protección. Cuando oramos por protección, ninguno de estos espíritus puede atormentarnos, se pueden acercar. La esposa admirada observó con cariño: creo que deberías descansar un poco. Conmovido ante la delicadeza de la mujer, Adelino continuó: he tenido recelo de mí mismo. Tan pronto como me acomodo en el lecho, siento instintivamente que una sombra se aproxima a mí. Me duermo bajo increíble ansiedad y la pesadilla comienza sin que yo sepa explicar conscientemente cosa alguna. ¿Y los sueños son siempre los mismos?, preguntó. Siempre, respondió él con emoción. Veo que un hombre se acerca a mí extendiendo las manos, como si fuera un mendigo vulgar implorando socorro. Pero al fijarme en su fisonomía, un inexplicable terror me invade el espíritu. Tengo la impresión de que él desea asesinarme por la espalda. En ciertas ocasiones intento extenderle las manos, venciendo la impresión de pavor, pero acabo huyendo siempre entre una mezcla de odio y de repugnancia. Oh, qué pesadillas terribles y largas. Y modificando el tono de la voz agregó: admito que tengo bajos y fuertes desequilibrios nerviosos, pero no puedo justificar la causa. ¿Por qué no te sometes a un buen tratamiento médico?, preguntó la esposa afectuosamente. El marido pensó durante algunos segundos, como si su espíritu vagase a través de lejanos recuerdos. Enseguida, fijando en su compañera sus ojos muy brillantes, acentuó: tal vez no necesite recurrir a los facultativos. Es posible que nuestro hijito tenga razón. La lucha material en el mundo me impusieron el olvido de la fe en Dios. ¿Cuántos años habrá que abandoné la oración? ¿Ven lo que le decía? Ese señor no oraba, había abandonado su fe. ¿Qué protección podía tener? Ninguna. Y si nosotros tenemos pesadillas de ese tipo, descartando que hayamos comido pues un atracón en la noche, que es una pesadilla fisiológica, o hayamos visto la peor película, el peor noticia, la peor cosa, es también psicológica, fisiológica. Pero si soñamos con espíritus que nos acometen, que nos atacan, que nos corretean, monstruos, es porque no tenemos vigilancia, no oramos. Con los ojos húmedos y pensativos prosiguió: cuando niño, mi madre me educaba en la ciencia de la oración, enseñando a curvarme ante la voluntad del Altísimo. Sentía la bondad divina en todas las cosas y me arrodillaba al pie de mi cariñosa madre implorando las bendiciones de lo alto. Después vinieron las emociones de los sentidos, el duelo con los malos, la experiencia difícil en la competencia por el pan de cada día. Desde entonces perdí la creencia pura, pero ahora siento la necesidad de readquirir. Claro, especialmente en la universidad. Ya en el colegio nos hacen dudar y en la universidad nos meten la idea del materialismo y hacemos tonterías, pensamos tontería y media que Dios no existe, nos hacen creer de que Dios es un invento. Yo tengo un hijo que es el único que está así en ese plan de que no, Dios no existe, no sé qué, está estudiando pues en una universidad que es caviar, pues. Oh. Bueno, no le digo nada, no es su tiempo, pero
No le permito tampoco que se burle. Pero así lo van formando, deformando, diría yo, deformando. La esposa enjugó sus lágrimas como vida. Hacía muchos años que no observaba en el compañero semejantes demostraciones emotivas. Se irguió emocionada y dijo con ternura: vuelve hoy más temprano para que oremos juntos. Y procurando imprimir notas de alegría a la conversación, llamó a Juancito diciendo: Juancito, papá orará hoy con nosotros. El semblante del niño se iluminó con intraducible alegría. Contempló a la madrecita enternecido y observó: entonces, mamá, haré todas las oraciones que yo ya sé. ¿Ven la responsabilidad de la mamá? O la responsabilidad del que cuida al niño. Bueno, no la mamá, puede ser el papá, puede ser la abuela, puede ser la tía. Y si es la nana, bueno, la nana tendrá que ser. Enseñarle a orar a los niños. No, ya le enseñé el ángel de la guarda. Ese es un rezo. Enseñarle con propias palabras. Ora por tu papá, por tu mamá, por la comida, por los niños que no tienen alimento. Eso se le va enseñando. Es responsabilidad. Entonces después no nos quejemos si ellos no creen en nada, porque nosotros no supimos guiarlos. Después de comer experimentando diferentes disposiciones, Adelino se despidió con una delicadeza que el culano clasificó de inhabitual. Alejandro, muy satisfecho, aseveró después de restituir al niño a los cuidados maternos: felizmente nuestros servicios preparatorios van desdoblándose con excelentes promesas. Hemos conseguido bastante en pocos minutos. Por mi parte puedo decir que era inmensa la sorpresa que invadía mi espíritu. ¿Por qué tantos cuidados? Esa es la pregunta que se hace Andrés Luis. Alejandro y otros bienhechores tan elevados como él no podrían organizar todos los servicios relativos a la reencarnación de Segismundo. ¿No eran señores de gran poder sobre todos los obstáculos? ¿Ven que no es así? Que tiene que haber la participación y la aceptación de la pareja que va a recibir al reencarnado. Pero haciéndome la idea de que deseaba responder a mis interrogaciones íntimas, el instructor habló afablemente, articulando en estos términos: no debemos ni podemos forzar a nadie, pues necesitamos de la buena disposición de Adelino para realizar nuestra labor. Enseguida pasó a orientar a Segismundo en relación a la conducta mental, aconsejándole que se preparara con todos los recursos a su alcance para que tuviera éxito en su próxima experiencia. Otros amigos espirituales de los personajes de aquel drama entre dos esferas llegaban también al nido doméstico, acentuándose la alegría y la camaradería fraternal. La presencia de nuestro instructor parecía un incentivo para la satisfacción general. Alejandro sabía conducir la palabra elevada y comunicaba su valioso optimismo a todos los compañeros. Se comentaba la dificultad de la reencarnación en atención a los conflictos vibratorios causados por la incomprensión de las criaturas terrestres. Cuando el jefe de la casa volvió al hogar, interesado en cultivar las dulces emociones de aquel día. Agradablemente sorprendido, la esposa y el hijito le hicieron muchos halagos, iniciando una nueva conversación reconfortante y educativa. Se hizo una hora de buena lectura y de excelente cambio de ideas, renovando a Adelino su propósito de readquirir su serenidad íntima a través de una mayor comunión espiritual con la pequeña familia. Cuando la madrecita cariñosa recordó al pequeño la necesidad de recogerse, Juancito recordó la promesa paternal e indagó: ¿sabe papá lo que debemos hacer antes de la oración? El dueño de la casa sonrió y le pidió explicaciones. El niño con asombrosa vivacidad aclaró: dice mamá que debemos llamar a los mensajeros de Dios para que nos asistan. Pues bien, dijo el padre con el mejor buen humor, llámalos para que acudan en nuestro favor. El pequeño pronunció algunas palabras de invitación con sus manos unidas y enseguida se encaminaron los tres para el aposento íntimo. Hizo una evocación de espíritus, evocó a los espíritus. Espíritus buenos, vamos a orar. Los invito a orar. Y vienen los espíritus buenos, porque ya están ahí. Alejandro, que parecía muy satisfecho con la aclaración espontánea del niño, nos dijo: estamos invitados a participar en sus más íntimas oraciones. Acompañémoslo, ¿ven? Esa es la respuesta que tuvieron de los espíritus ante la invitación que hizo el niño. No le mandó: señores espíritus, tengan la bondad de hacer. No, lo único que le habrá dicho el niño de 3 años: buenos espíritus, acompáñanos a la oración. En aquel momento nuestro grupo se había aumentado con 3 entidades amigas de Raquel que habían venido hasta allí, convocadas igualmente por el culano, con el fin de que cooperaran en la solución del asunto. Miren, todos los espíritus que estaban allí, porque habían amigos de ambos, de Adelino, de Raquel, que estaban interesados
en este proceso de reencarnación. El cuadro interior era de los más conmovedores. El pequeñito se puso de rodillas haciendo la oración dominical con infantil emotividad. Adelino y la compañera seguían su plegaria con gran atención. Por nuestra parte, continuamos en silencio, observando y colaborando con las mejores fuerzas de nuestros sentimientos en aquel servicio espiritual. Noté que la esposa se llevaba rodeada de intensa luminosidad que, partiendo de su corazón, envolvía al esposo y al pequeñito en suaves irradiaciones. ¿Por qué? Porque la esposa estaba espiritualizada. Ella estaba espiritualizada. Ella ya había avanzado en su crecimiento espiritual. Por eso podían volver al niño y al esposo. Cabe recordar, perdón, un poquito de agua, que es la madre la que protege al hijo. Una madre espiritualizada, con su oración, envuelve con su periespíritu al hijo y lo protege. Así lo protege, porque el perispíritu del niño, el niño todavía está, el bebito, estoy hablando del bebito, todavía no está con protección. Es la madre la que protege al hijo. Y si no está la mamá, bueno, la persona que esté, si está espiritualizada, tiene que proteger con su perispíritu al recién nacido. Muy sensibilizado, Adelino dejó escapar terminando las oraciones cortas, pero grandiosas en espiritualidad, le besó cariñosamente las manos. Algunos minutos más y todos se recogían bajo los cobertores, felices y tranquilos. En ese instante Alejandro dijo: ahora, amigos míos, hagamos nuestro servicio de oración cooperadora. Necesitamos conversar seriamente sobre la situación con Adelino. Una picazón, una alergia en la nariz. No sé si es el aire. Bueno, el orientador en voz alta rogó la protección divina para el matrimonio, siendo acompañado por nosotros en profundo silencio. Las vibraciones de nuestro pensamiento en oración se congregaron como partículas luminosas sustancias, reuniéndose en un todo y derramándose sobre el lecho conyugal con corrientes sutiles de fuerzas magnéticas revigorizantes y regeneradoras. Entonces, miren, vi a Raquel abandonar su cuerpo físico envuelto en luminosas irradiaciones, pareciendo ajena a la situación. ¿Ven? Era un espíritu ya que estaba espiritualizado. Por eso se ve que su periespíritu tiene esa irradiación luminosa. Despreocupada y feliz, se abrazó a una de las entidades que nos acompañaban, una señora mayor que Alejandro nos había presentado poco antes, declarando que se trataba de la abuela materna de la dueña de la casa. Entonces, ¿nosotros podemos reunirnos con nuestros parientes? Claro que nos podemos reunir con nuestros parientes. Yo con mis padres me reúno regularmente, no digo todos los días, pero regularmente me reúno con ellos, en el mundo espiritual, con mis tíos, inclusive con parientes que tenía de otras encarnaciones, espíritus amigos. Dice: la anciana desencarnada invitó a la nieta a que permanecieran juntas en oración, a lo que Raquel sintió con visible alegría. Entonces, ¿ven por qué esa vez que yo le dije me desperté orando? Es porque los espíritus oramos. Oramos aquí conscientemente, pero salimos del cuerpo y podemos seguir orando en el mundo espiritual. Claro, hay mucha oración en el mundo espiritual. La esposa de Adelino solo parecía identificar la presencia de la ancianita amorosa. Fijaba en nosotros la mirada indiferentemente, como si no estuviésemos allí. Extrañando aquel hecho, me dirigí al instructor pidiendo explicaciones. Alejandro nos hizo de rogar. Aunque era importante el servicio en curso, me aclaró delicadamente: no se sorprenda. Cada uno de nosotros debe tener la posibilidad de ver aquello que nos proporciona el legítimo provecho. Además, no sería justo intensificar la percepción de nuestra amiga para que nos acompañe en el trabajo de esta noche. Ella nos auxiliará con el valor de la oración, pero no necesitará seguir de cerca los esclarecimientos que la condición del esposo requiere. Entonces, la esposa, la señora Raquel, viene y solo ve a la abuela. No le permiten ver a nadie más, porque no era necesario. Porque no era necesario que ella sepa lo que iban a hacer con el esposo, los esclarecimientos que iban a hacer con el esposo. El que hace lo que puede recibe el salario de la paz. Raquel viene haciendo cuanto le es posible para lograr el éxito en el desempeño de las obligaciones que la trajera al mundo. Por eso mismo no debe ser advertida ni perturbada. Atendamos a Segismundo y a Adelino.
Satisfecho con las aclaraciones recibidas y admirando la justicia divina, que así se manifestaba en los mínimos pormenores de nuestras actividades espirituales, observé que la compañera de Adelino se mantenía no lejos de nosotros en fervorosa oración. Estaba orando, ayudaba con sus vibraciones. En ese momento el esposo de Raquel se apartaba del cuerpo físico pesadamente. Qué distinto, ¿no? Qué distinto la forma como Raquel abandona su cuerpo fácilmente, lo abandona. En cambio, Adelino, dice, se apartaba del cuerpo físico pesadamente, porque tenía mucho lastre, no porque estaba gordo, mucho lastre. Esos espíritus son muy pegados a la tierra, entonces es difícil para ellos salir del cuerpo. No presentaba como su consorte un halo radiante alrededor de su persona, pareciendo moverse con extrema dificultad. No brilla. Un espíritu que está atrapado todavía en el materialismo, en los apegos a la tierra, que tiene todavía deudas, que tiene todavía malos sentimientos o problemas, o no puede perdonar, tiene rencores, no brilla, es opaco, es gris. Mientras su mirada vagaba por la habitación, angustiado y asustadizo, Alejandro se aproximó a mí y observó. ¿Se imaginan? Salía del cuerpo sin haber orado, salía sin protección. ¿Está examinando la lección? Reparen las singularidades de la vida espiritual. Adelina y Raquel son espíritus asociados de hace muchas existencias en común, compartiendo el mismo cáliz de dolores y las alegrías terrestres. O sea, son espíritus que han venido reencarnando juntos en otras encarnaciones. En la actualidad sus cuerpos reposan uno al lado del otro en el mismo lecho. No obstante, cada uno vive en un plano mental diferente. Por eso es individual la evolución, el crecimiento. El papá puede ser un santo y los demás miembros de la casa no tanto. Entonces el papá irá a los niveles que le corresponden y los otros habitantes irán al nivel que les corresponde también. No se pueden agarrar de la falda de alguien, ni de la mamá, ni de nadie. Cada uno es responsable de su nivel espiritual. Raquel, desdoblada fuera del vehículo de la carne, puede ver a la abuelita con quien se encuentra ligada en el mismo círculo de elevación. Adelino, por el contrario, solamente podrá ver a Segismundo, con quien se encuentra imantado por las fuerzas del odio que él dejó imprudentemente desenvolverse de nuevo en su corazón. O sea, mientras estuvo en el mundo espiritual, Adelino llegó a entender que debía perdonar a Segismundo, pero regresó a la tierra, se olvidó de todo y nuevamente renació el odio que le tenía porque Segismundo lo mató. Tenía razón también, pero no podemos odiar, no podemos vivir odiando. Sin embargo, la palabra del orientador fue interrumpida por un grito aterrador. Adelino, receloso, había identificado la presencia del antiguo adversario y despavorido inútilmente intentaba correr. Ese es el sueño. Véanse la pesadilla. Como estaban imantados, se atraían. Cuando salía del cuerpo Adelino, lo encontraba y salía corriendo. Y el otro sería atrás de él. Se movía con extrema dificultad, ansioso por volver a tomar el cuerpo físico, a la manera de la criatura medrosa, procurando un refugio. Pero Alejandro, aproximándose a él con amorosa autoridad, le extendió las manos de las que salían grandes chispas de luz. Quería regresar al cuerpo, por eso despertaba, no podía dormir, porque dormía y inmediatamente veía a Segismundo, por eso despertaba desesperado. Pero esta vez no, lo contuvo Alejandro, dice. De sus manos salían grandes chispas de luz, contenido por aquellos rayos magnéticos, porque el magnetismo es lo que mueve el mundo. Todo es magnetismo. El esposo de Raquel se puso a temblar, sintiéndose que él estaba viendo alguna cosa más que la figura del ex enemigo. Enseguida, gracias a las vigorosas emisiones magnéticas de Alejandro, pudo ver a nuestro venerable orientador, con el cual pasó a sintonizarse directamente, cayendo de rodillas en convulsivo llanto. Observé el pensamiento de Adelino en aquel momento conmovedor y percibí que él asociaba la visión radiante a las oraciones de su hijito. Entonces decía, ha venido este espíritu bueno, este espíritu protector, gracias a las oraciones que ha hecho su hijo. Porque él no hizo oración, ¿eh? Lo han visto, ¿no? Él la seguía, pero él no hizo las oraciones, las hizo el hijo. Veía allí la extraña figura de Segismundo, la resplandeciente presencia de Alejandro, y hacía intraducible esfuerzo por acordarse de algo del pasado distante, que su memoria no conseguía situar con exactitud. Supuso naturalmente que nuestro mentor
Debía ser un emisario del cielo para salvarlo de las pesadillas crueles. Y ofuscado por la intensa luz, sollozaba de rodillas entre el miedo y el júbilo, suplicando paz y protección. El bondadoso instructor se dirigió a él con la serenidad de un padre cariñoso y experimentado. La paz en nombre del Señor. Y abrazándolo sobre su pecho amigo, continuó: ¿Qué temes, hermano mío? Alzó los ojos lacrimosos, indicando a Segismundo triste, alegó sentidamente: Mensajero de Dios, líbrame de esta infeliz pesadilla. Si has venido traído por las oraciones de mi inocente hijo, ayúdame por caridad. Y señalando al pobre amigo, que continuaba: Este fantasma me enloquece, me siento enfermo, desventurado. Pero Alejandro, mirándolo firmemente, preguntó: ¿Es así como recibes a los hermanos infelices? ¿Es así como te portas ante los designios supremos? ¿Por qué huir de los más desafortunados de la suerte? Es siempre muy fácil amar a los amigos, admirar a los buenos, comprender a los inteligentes, defender a los familiares, ensalzar los afectos, conservar a los que nos estiman, loar a los justos y exaltar a los héroes conocidos. Pero si somos respetables por semejantes posiciones íntimas, es preciso reconocer que ellas traducen un servicio realizado durante nuestro proceso evolutivo. Nosotros, amigos míos, aún no hemos alcanzado la realización final. Por eso mismo la tempestad es nuestra bienhechora, la dificultad nuestra maestra, el adversario instructor eficiente. Modifica las vibraciones de tus pensamientos. Mientras no hayas adquirido aún bastante luz para recibirlo, con el amor que Jesús nos enseñó, recibe con caridad al mendigo que toca tu puerta. Impresionado con las palabras oídas, pronunciadas con distracción de ternura paternal, Adelino, llorando copiosamente, se volvió hacia Segismundo, mirándolo de frente. Alejandro, como si quisiera aprovechar su nueva actitud, dijo: Contempla, pobrecito, que te pide socorro. Observa su estado de humillación y necesidad. Imagínate la posición de él y reflexiona. ¿No te dolería la indiferencia de los otros? ¿La crueldad ajena no te dilacera el alma? ¿Estimarías que alguien te clasificase como fantasma tan solo por tus demostraciones de sufrimiento? Adelino, amigo mío, abre las puertas del corazón a los que te buscan en nombre del Padre Todopoderoso. El interpelado se volvió como una criatura medrosa, mirando al generoso mentor. Exclamó: Oh mensajero de los cielos, tengo miedo, mucho miedo. Algo existe entre este hombre de las sombras y yo, que me compele a una profunda aversión. Me parece que él desea robarme la vida, aniquilar mi felicidad familiar, envenenar mi corazón para siempre. Comprendí que la aproximación de Segismundo despertaba en él Adelino reencarnado, la reminiscencia del pasado sombrío. Él, la víctima de otro tiempo, no conseguía localizar los hechos vividos, pero experimentaba en el plano emotivo los recuerdos imprecisos de los acontecimientos llenos de dolorosa ansiedad. Igual sucede cuando estamos encarnados. No lo recordamos, pero hay una reminiscencia que nos hace odiar, detestar al hijo, a la hija, al amigo, al vecino, a la esposa, al esposo, a la suegra. Bueno, eso es más fácil, pero a la suegra también. Eso es natural. Bueno, puede ser también, ¿no? Terminado pequeño intervalo, Alejandro objetó: No debes permitir la intromisión de fuerzas negativas destructoras en el campo íntimo del alma. ¿Ves? Nosotros somos los responsables de aceptar esas fuerzas negativas destructoras en nuestra alma, no hay nadie más. Porque puede venir un espíritu y todo lo negativo y todo lo atrasado y lo mentiroso, pero somos nosotros los que aceptamos eso. Es siempre posible transformar el mal en bien cuando hay firme disposición de la criatura en el servicio de fidelidad al Señor. Considera, amigo mío, las grandes verdades de la vida eterna. Aunque este hermano te buscase en la condición de adversario, aunque él te solicitase como enemigo feroz, debería abrirle el espíritu fraternal. Toda reconciliación es difícil cuando somos ignorantes en la práctica del amor, pero sin la reconciliación humana jamás sería posible nuestra integración gloriosa con la divinidad. Por eso, queridos hermanos, si usted todavía tiene un odio hacia alguien, cambie. Si usted tiene un resentimiento hacia alguien, perdone. Si usted ha ofendido a alguien, pida perdón. No nos vayamos con estas cargas en nuestra conciencia, en nuestra alma, que nos van a enfrentar en el mundo espiritual con estas situaciones.
Viendo que el esposo de Raquel lloraba copiosamente, el orientador dijo: no llores, equilibra tu corazón y aprovecha esta sagrada oportunidad. Entonces Odelino, jugándose las lágrimas, pidió humildemente: auxíliame por amor de Dios. Sintiendo su profunda sinceridad, el instructor invitó a Segismundo a aproximarse. Él se levantó tambaleante, angustiado. Amparando a la ex víctima, Alejandro le indicó la figura del asesino presentándose: este es nuestro amigo Segismundo, que necesita de tu cooperación en el servicio redentor. Extiéndele tus manos fraternas y atiéndelo en nombre de Jesús. Adelino no titubeó, y aunque debió realizar un gran esfuerzo íntimo, visible en nuestra percepción espiritual, apretó la diestra del adversario profundamente conmovido. Perdóneme, hermano, murmuró Segismundo con infinita humildad. El Señor le recompensará por el bien que me hace. ¿Pero por qué el bien que le hace? ¿Qué piensan ustedes? Porque va a ser papá de su amigo, del que lo mató, del que le frustró su vida. Eso significa perdonarlo. Pero vamos a ver lo que sucede en la tierra. Porque ahí el hijo va a ser terrible. El marido de Raquel lo miró a los ojos como queriendo disipar las últimas obras de desatención y dijo: disponga de mí, seré su amigo. El ex homicida se inclinó respetuoso y le besó las manos. El acto espontáneo de Segismundo lo conquistara. No podía ser malo aquel espíritu angustiado y triste que le besaba las manos con veneración y cariño. Fue entonces que vi un fenómeno singular. El organismo periespiritual de Adelino parecía deshacerse de pesadas nubes que se rompían de arriba abajo, revelando sus características luminosas. Suavísimas irradiaciones sobrelaban ahora su personalidad, dejando percibir su condición elevada y noble. ¿Ven? Esos pensamientos, esos deseos del mal, esos deseos de vengarse, esos deseos de no perdonar, esos miedos que tenía, envolvían su espíritu y por eso lo oscurecían. Cuando él logró deshacerse de esos pensamientos, cambiar su actitud, cayeron, dice, caí como costras. Y aparece su espíritu verdadero, su luminosidad. No comparable a la de Alejandro, ni los espíritus estaban allí, pero nosotros debemos de brillar en el mundo espiritual. Herculano a mi lado me dijo en tono discreto: el perdón de Adelino fue sincero. Las sombras densas del odio fueron efectivamente disipadas. Loado sea Dios. Alejandro abrazó a las dos almas reconciliadas, renovándoles fraternales observaciones, llena de sabiduría y ternura. Enseguida, disponiéndose a salir en nuestra compañía, recomendó al esposo de Raquel que descansase de la lucha. No es que marido y mujer, impulsados por amigos espirituales allí presentes, volvían a sus cuerpos físicos con el fin de cambiar impresiones con relación a los hechos que clasificarían como sueños dentro del matiz mental de cada uno. ¿Ven? Van a regresar al cuerpo físico y van a recordarlo como sueños, no con todos los detalles, pero Adelino se va a sentir más tranquilo, en paz. Alejandro, al retirarse satisfecho, comentó paternalmente: con el auxilio de Jesús, la tarea fue realizada con éxito. Mirando a Segismundo, agregó: creo que la próxima semana podrá iniciar su servicio definitivo de reencarnación. Lo acompañaremos con cariño, no tenga ningún recelo. Mientras Segismundo sonreía resignado y confiado, el orientador se dirigió a Herculano manifestando: ya observé el gráfico referente al organismo físico que nuestro amigo recibirá en el futuro. ¿Se acuerdan de los planos que hacían? Ya vieron el plano que tenía. Verificando de cerca las imágenes de la molestia del corazón que él sufrirá en la edad madura, como consecuencia de la falta cometida en el pasado. Claro, había matado, había asesinado, entonces tenía que sufrir las consecuencias, la ley de causa y efecto. Seguramente al haberlo apuñalado, había destrozado el corazón. Entonces iba a tener perturbaciones cardíacas en edad madura. Segismundo experimentará grandes perturbaciones de los nervios cardíacos, mayormente de los nervios del tonus, a tener bradicardia, taquicardia. Mientras tanto, en ese momento concentró toda su atención en el interesado. Es necesario que tú le hagas ver que las pruebas del rescate legítimo inclinan al alma encarnada a situaciones peligrosas y difíciles en la reiteración de las experiencias, pero no obligan a nuevas caídas espirituales.
cuando disponemos de verdadera voluntad en el trabajo de elevación. El aprendiz aplicado puede ganar mucho tiempo y conquistar inmensos valores si de hecho busca conocer las lecciones y ponerlas en práctica. La justicia divina nunca se ejerce sin amor. Cuando la fidelidad sincera al Señor permanece viva en el corazón de los hombres, hay siempre un lugar para acrecentar la misericordia a la que se refería Jesús en su apostolado. Enseguida, invitándome a acompañarlo, Alejandro se despidió de los demás diciendo: volveremos a verlos el día de la unión inicial de Segismundo con la materia física. Es necesario cooperar en esa ocasión con nuestros amigos constructores, a quienes pedí que me presentaran los mapas cromosómicos relacionados con los servicios que se van a iniciar. Nos separamos, torturados por la extraña curiosidad en vista de aquellos cuidados extremos para que Adelino y Segismundo se reconciliasen antes de la reaproximación por los lazos de la carne. No pude contener las preguntas que me atormentaban el espíritu. ¿No sería lícito facilitar la reencarnación de necesitados sin más demoras? ¿Por qué tanta demostración de cariño para con el esposo de Raquel, si era él el que debía sentirse satisfecho de poder cooperar en la sublime obra de redención? ¿No disponíamos de suficiente poder para romper todas las resistencias? Alejandro me escuchó pacientemente, mostró una sonrisa paternal y respondió. Su extrañeza es natural, pues todavía no se habituó a los trabajos de socorro o de organización en este lado de la vida. Después de pequeña pausa reflexionó. Cada hombre, como cada espíritu, es un mundo por sí mismo y cada mente es como un cielo. Del firmamento desciende rayos del sol y lluvias benéficas para la organización planetaria, pero también en el instante de la lucha de los elementos atmosféricos, de ese mismo cielo proceden chispas destructoras. Así es la mente humana. En ella se originan las fuerzas equilibradas y restauradoras para los trillones de células del organismo físico, pero cuando sea perturbada, emite rayos magnéticos de alto poder destructivo para las comunidades celulares que la sirven. El pensamiento envenenado de Adelino destruía la sustancia y la característica física de la herencia, intoxicando la cromantina dentro de la bolsa seminal. Él podía atender a los llamados de la naturaleza entregándose a la unión sexual, pero no alcanzaría los objetivos sagrados de la creación, porque por las disposiciones lamentables de su vida íntima, estaba aniquilando las células creadoras al nacer, y aunque no la aniquilase por completo, intoxicaba los genes del carácter, dificultando nuestra acción. Entonces quiere decir que el pensamiento afecta al cuerpo, sí, era tal, mire, el odio que tenía era tal que afectaba sus gónadas, sus órganos genitales, entonces los espermatozoides no podían desarrollarse, iba a haber un defecto cromosómico. Fíjense cómo era el pensamiento, por eso era importante que tuviese que cambiar ese pensamiento de Adelino. Ahora, en el caso de Segismundo, unido a él en proceso activo de redención, no podemos dispensar la amorosa y fraternal asistencia. De ahí la necesidad de ese trabajo inmenso para despertar en él los valores afectivos. Solamente el amor proporciona vida, alegría y equilibrio. Modificado en su posición íntima, Adelino emitirá de ahora en adelante fuerzas magnéticas protectoras de los elementos destinados al servicio elevado de la procreación. La palabra del orientador no podía ser más lógica. Comenzaba ahora a comprender el sentido sublime del trabajo que se realizara para que el esposo de Raquel se hiciese más humano y más dulce. Como no encontrase expresiones para definir mi asombro, Alejandro sonrió diciéndome después del largo intervalo. Según puedes observar, no existen por aquí milagros para el culto del menor esfuerzo. Cuando por todas partes enseñamos la necesidad de la práctica del amor, no procedemos obedeciendo a meros principios de esencia religiosa, sino atendiendo a imperativos reales de la propia vida. En el curso de sus aclaraciones alusivas al interesante caso de Segismundo, el bondadoso instructor tratara asuntos de gran relevancia para mí. Mencionó la unión sexual y designó el trabajo creador como su objetivo sagrado. ¿No sería este el momento más oportuno para profundizar tan delicado asunto? Lo abrumé con interrogaciones ansiosas. Alejandro no se mostró sorprendido y escuchó mis inquietudes con imperturbable serenidad. Cuando me situé en actitud expectante, respondió amablemente. El sexo ha sido vilipendiado para la mayoría de los hombres reencarnados en la Tierra, y es muy difícil para nosotros, por ahora, elucidar el raciocinio humano con referencia al asunto. Baste decir que la unión sexual entre la mayoría de los hombres y mujeres terrestres se aproxima demasiado a las manifestaciones de esa naturaleza entre los irracionales. En el capítulo de relaciones de esa especie hay mucha inconsciencia criminal e indiferencia sistemática a las leyes divinas. Desde ese punto de vista no sería razonable cualquier comentario de nuestra parte. Se trata de un dominio de semibrutos en el que muchas inteligencias admirables prefieren demorarse en las bajas corrientes evolutivas.
Es innegable que también ahí funcionan las tareas de abnegados constructores espirituales que colaboran en la formación básica de los cuerpos destinados a servir a las entidades que reencarnan en los círculos más burdos. Entre tanto, es preciso considerar que el servicio en semejante esfera es llevado a efecto en masa con características de mecanismo primitivo. El amor en esos planos más bajos es como el oro perdido en vasta cantidad de residuos, que exige gran esfuerzo y laboriosa experiencia para ser revelado a los entendidos. Pero entre las criaturas que se encaminan a la cima de la elevación, la unión sexual es muy diferente. Representa la permuta sublime de las energías espirituales, simbolizando alimento divino para las inteligencias y para el corazón, y fuerza creadora no solamente de hijos carnales, sino también de obras y realizaciones generosas del alma para la vida eterna. Alejandro hizo una ligera pausa, sonrió paternamente y continuó. Recuerde, André, que me refería a los objetivos sagrados de la creación y no exclusivamente al trabajo procreador. La procreación es uno de los servicios que puede ser realizado por aquel que ama, sin no ser objeto exclusivo de las uniones. El espíritu que odia o que se coloca en posición negativa ante la ley de Dios no puede crear vida superior en parte alguna. Comprendí que el problema era muy difícil de ser explicado, como si deseara desvanecer todas mis dudas. El generoso instructor, después de breve interrupción, prosiguió. Es necesario ampliar la concepción del sexo, absteniéndonos de situarlo tan solo en determinados órganos del cuerpo transitorio de las criaturas humanas. Veamos al sexo como cualidad positiva o pasiva, emisora o receptora del alma. Llegado a ese entendimiento, verificamos que toda manifestación sexual evoluciona con el ser. Mientras nos sumergimos en el charco de las vibraciones pesadas y venenosas, experimentamos ese dominio simplemente sensaciones. Es cuando el amor libre, por ejemplo. Estaba viendo Ámsterdam, ¿no? El Hospital Ámsterdam, una serie. Y había una doctora que había tenido una fractura en la pierna y no podía tomar ningún analgésico mientras se recuperaba porque había sido drogadicta. Se había aficionado a un medicamento y entonces no podía consumir. Entonces tenía tanto dolor y vio que la única forma de no tener dolor y empezó a tener relaciones sexuales con su fisioterapeuta. Y cada vez que le dolía, buscaba y tenía sexo. Pero no, ellos no tenían ni una relación. Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Recién se enteró cómo se llamaba. Esa es la cultura norteamericana. Nos están imponiendo esa cultura. Y entonces ella decía, no, yo no, ni lo quiero, ni lo utilizo nomás, lo utilizo, esa es su palabra, solamente porque cuando tengo sexo me olvido de dolor de mi pierna. O sea, era su terapia. En lugar de tomar un Tylenol o tomar un medicamento, y digo, la homeopatía lo curaba, le quitaba ese dolor sin necesidad de eso, ¿no? Bueno, pero la cosa es que ella no tomaba nada. Pero vamos viendo cómo la sexualidad en esas culturas que nos están tratando de meternos a nosotros también, en esas culturas, el sexo es algo mecánico, diríamos nosotros. Y a eso ha llegado. A mí sé que esto es en 1948, ¿eh? Estamos en el 2021. A medida que nos dirigimos camino al equilibrio, logramos material de experiencias provechosas, oportunidades de rectificación, fuerza, conocimiento, alegría y poder. Armonizándonos con las leyes supremas, encontramos la iluminación y la revelación, mientras los espíritus superiores adquieren los valores de la divinidad. Sustituyamos la palabra unión sexual por unión de cualidades y observaremos que toda vida universal se basa en ese divino fenómeno cuya causa reside en el propio Dios, Padre creador de todas las cosas y de todos los seres. Entonces vemos que realmente lo que nos trae esta cultura o estos avances, o estos progresos de la humanidad, son retrocesos a la animalidad, ¿no? Además también presentan el cuadro de una pareja de homosexuales que se quieren mucho, tienen dinero y adoptan niños. Y ahí está permitido, ¿no? Lo que acá todavía no, ojalá entre nunca. Y se casan y todo, ¿no? Otra cultura, pero las quieren implantar. Ese es el gran problema. La palabra de Alejandro le abría nuevos horizontes de mi pensamiento. En mi campo mental se hacían claras las cuestiones oscuras del tema, haciendo después de larga pausa. Esa unión de cualidades entre los astros se llama magnetismo planetario de la atracción. Entre las almas se denomina amor, y entre los elementos químicos es conocida por afinidad.
Por lo tanto, no sería posible reducir semejante fundamento de la vida universal circunscribiéndolo a meras actividades de ciertos órganos del cuerpo físico. La paternidad o la maternidad son tareas sublimes, sin embargo, no representan los únicos servicios divinos en el sector de la creación infinita. El apóstol que produce los dominios de la virtud, de la ciencia o del arte, se vale de los mismos principios de la permuta, apenas con la diferencia de planos, porque para él esa permuta de cualidades se verifica en esferas superiores. Hay fecundaciones físicas y fecundaciones psíquicas. Las primeras exigen las disposiciones de la forma corporal con el fin de cuidar en carácter provisional las exigencias de la vida en el campo de las experiencias necesarias. Las segundas prescinden de la cárcel de limitaciones y se efectúan en lo resplandeciente dominio del alma en proceso maravilloso de eternidad. Cuando nos referimos al amor del omnipotente, cuando sentimos sed de divinidad, nuestros espíritus no procuran otra cosa que el cambio de cualidades con las esferas sublimes del universo, sedientos del eterno principio fecundante. Ahí lo voy a dejar para que haya pregunta, porque es más largo y vale la pena esto hacerlo el día de mañana. Esta otra parte, porque es muy interesante, y si no estaríamos corriendo y no vale la pena. Aquí lo dejamos en este Alejandro dice una gran pausa, ¿ya? Dice, nos encontramos, nos dejamos en la página, a ver, anoten, 204, ¿ya? En el segundo párrafo, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. Dice, ¿por qué o cómo es que permitimos que las personas cínicas, malvadas, nos influyan? Si nos damos cuenta de las malas intenciones de alguien, ¿cómo podemos hacer para rechazarlos y que no nos afecten? ¿Espíritus o encarnados? ¿Doctor? ¿Se trata de espíritus? De personas, está hablando, no, está hablando de personas cínicas, malvadas. Ay, señor, vamos a empezar a agarrar carne aquí. De la mañana, no tan horrorizado, pero sí ya, colmo ya, escuché un informe de una persona, no recuerdo su nombre, que estaba de una denuncia en cuanto a la currícula que nos quieren imponer este gobierno morado, caviar, socialista, comunista, con los niños, estos niñitos, estos hijos, los pequeñitos, sus ideas, que imponer en la ideología de género, imponer el lenguaje inclusivo, él, ella y ella, ¿no? Meternos esa idea, que no es nuestra, o sea, es una importación, como les digo, lo que estamos viendo en las películas y todas estas cosas, ¿no? Que nos mete una idea de entre una igualdad, ¿no? de género, que yo estoy de acuerdo, igualdad de género, igualdad de oportunidades, hombre y mujer, pero ahí nos meten pues la idea, y lo que más me llamó la atención fue de que iba a haber represalias, no represalias, sino, sí puede ser represalias, o iba a haber castigos, o iba a haber amonestaciones o consecuencias a aquellos colegios, especialmente hijos católicos, cristianos, que no aceptaran esta currícula, ¿no? Impuesta por el Ministerio de Educación. O sea, amenazas. Y eso me hace recordar a un candidato que dijo que es dueño de colegios, el colegio a Los Álamos, que cuando le trajeron estas currículas se lo tiró por la cara al del Ministerio de Educación, porque es una aberración enseñar eso a nuestros niños, ¿no? Han tratado de disimularlo, pero sigue la agresión. Y nosotros no podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Entonces vamos viendo que si ustedes han visto, yo he visto material que se utiliza, como me han traído material, donde se ven los gráficos que le enseñan a estos niños, un niño, una de las actividades que piden que un niño se vista como niña y una niña como niño, para que los niños entiendan de que hay también otras alternativas. Eso está mal. Eso también que el niño, o ya el adolescente, aprenda o vea, o el joven ya dentro de su madurez, vea todas estas cosas sobre las conductas sexuales. Son conductas, porque nacimos hombre y mujer. No es que el sexo se hace, sino se nace.
La sexualidad no es una realización, un aprendizaje, sino se nace. Está también a los espíritus lo que dicen. Pero, entonces, ¿qué hacer? Tenemos que hacer algo, pues, por supuesto. Nosotros, no solamente en ese caso, es levantar la voz, ¿no? Decir, no, basta, hasta aquí nomás. Este es un gobierno de transición, no aprovechen la oportunidad que se le está dando. Entonces, el que entre, vamos a llegar a tener que pensar, tiene que ser alguien que nos asegure que va a conservar los valores cristianos, porque este país es cristiano. ¿O no? Mayoritariamente cristiano. Al decir cristiano no solamente digo evangélico, digo católicos, evangélicos, ortodoxos, mayormente cristiano. Y los valores que la espiritualidad nos dice son los valores que Jesús nos enseñó. Entonces, ojo, hoy día hablé con mi hermano en la tarde, a propósito de esto. Mi hermano es de orientación izquierda, siempre fue, ¿no? Él dice que es socialista, bueno. Yo le dije, nosotros vamos a votar por tal personaje, no por tal candidato, todos, nosotros somos así, nos reunimos todos y empezamos a dar estas ideas y bueno, ya elegimos a nuestro candidato. Y lo apoyamos toda la familia, somos todos. Y le digo, ¿y tú no estarías de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Ya sé, tú votarías seguramente por los morados. No, no sé, pero le mencioné a otro de izquierda. ¿Y por qué vas a votar por tal personaje? No, porque es el único que habla de los valores cristianos. Y eso para mí es suficiente. Sí, pero es de derecha, pero habla de valores cristianos. Y para mí es suficiente. Al menos tengo mi conciencia de que va a defender lo que yo defiendo y creo. Yo no. Él es él, pues. Por eso cada uno tiene su idea. Pero si nosotros estamos entendiendo lo que la espiritualidad habla sobre lo que es la unión de realmente la relación sexual, no solamente es por placer, sino es el acto de traer un ser al mundo. Es un acto tan grande que vamos a aprenderlo mañana, falta desarrollar otra parte. Hay que pensar mucho, ¿no? Mucho, sin ser cucufato. Yo no soy cucufato, ¿no? Yo no soy cucufato, pero sí intento de que mi conducta actual sea de acuerdo a lo que digo. O sea, lo que pienso es lo que hago. No lo que pienso es no lo que no hago, ¿no? O haga lo que yo digo, pero no lo que yo practico. Entonces estamos en un momento muy importante de nuestro país también. Que basta, pues ya basta, ¿no? Basta. Y después no quejemos. Cuando veamos eso. Yo tengo conversaciones con Joana y con Samuel, y están muy influenciados por esto, ¿eh? Por las películas, por estas cosas. Bueno, es bien difícil porque están sembrando eso, y eso que yo estaba en un colegio, las cosas no se decían como deben decirse, porque había penetrado una persona infiltrada que estaba metiendo otras ideas. Nosotros tenemos que cuidar. Si yo pongo a mi hijo en un colegio, al menos tengo derecho a opinar de qué cosas le están enseñando. Bien, por eso no podemos permitirlo. El que quiera escuchar eso lo puede escuchar. Si está en la televisión, cambia de canal. Si está en un auditorio, si está dentro de tu comunidad, decir, no estoy de acuerdo con eso, no quedando callados. No estoy de acuerdo con eso. Bien. Ok. En el caso de los embarazos múltiples, ¿cómo es el proceso de aproximación de los espíritus a quien serán sus padres? ¿Todos los espíritus que reencarnan se aproximan al mismo tiempo o es en diferentes momentos? Sí, los aproximan y hay cosas muy interesantes que pueden ser que entre los múltiples, vamos, tres, ¿no? O dos, más fácil son los mellizos que los trillizos que dan. Puede ser de que uno sea un espíritu familiar y el otro sea un espíritu que tenga una deuda. Por eso viene el hijo bueno y el hijo bien, no digo malo, el hijo complicado, el hijo que trae trastornos, ¿no? Y van a ser presentados y tienen que ser aceptados. El mismo mecanismo va a ocurrir cuando el futuro padre
En este caso no era el tema con la madre, el caso era con el padre, pero puede ser también el tema con la madre, que hay una deuda del pasado con la madre. Acá estamos viendo solamente con el padre, pero suele suceder al revés. También puede suceder que el padre sea el que esté espiritualizado y la madre no. Todo eso puede suceder, ¿ya? Dice, mientras que bañaba a mi último hijo, que tenía pocos días de nacido, apareció un hombre, el cual solo le pude ver la mitad del cuerpo. Este espíritu vestía una camisa blanca con rayas. Pensé que era mi esposo, pero no había nadie. ¿Quién pudo ser este espíritu? ¿Por qué se apareció en ese momento? Puede ser, podemos especular mucho. Podemos especular mucho. Si era un espíritu oscuro, una sombra, era un espíritu atrasado. Si era un espíritu que se veía menos blanco, puede ser un espíritu... El mentor siempre brilla. El mentor tiene su brillito, porque es un espíritu más adelantado que uno, tiene su brillo. Puede ser un espíritu familiar, que todavía no ha alcanzado, o puede ser un espíritu, puede ser tantos espíritus curiosos. Hay de todo, hay de todo. Pero preocupémonos si es un espíritu oscuro. Si es un espíritu oscuro, sí, ¿por qué está allí? ¿Qué pasó? ¿Ya? Si no, no hay que preocuparse. No hay más preguntas, doctor. Claro, lo interesante es que quien puede ver espíritus tiene la evidencia, es evidente, es un medio evidente. Es una facultad. No es un castigo, ni es una maldición ver espíritus. Es la evidencia, ¿ya? Hay que cultivarla también, eso se cultiva. ¿Cómo se cultiva la evidencia? También está dentro de lo que es el estudio de la mediunidad. Es un estudio que hay que estudiar, aprender. Bien, muy bien. Nada más. No hay más preguntas, doctor, no hay más preguntas. Muy bien, entonces, queridos hermanos, bueno, nos despedimos hasta mañana. Que Dios nos bendiga a todos. Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Mucha paz a todos. Buenas noches a todos. Gracias por estar. Connie, Gracias, chao, Marita. Marita. Chao.